Hola, bienvenidos al estudio de Aire Cosmos. Hoy en Thales hablaremos de seguridad aérea y perspectivas con Thibault Leblin. Hola Javier Titelman. ¿Eres de la OSAC? Así es, la OSAC. Soy director de actividades aeronáuticas del grupo APAV, que lleva más de 15 años al servicio de la DGAC en seguridad aérea mediante su filial OSAC. Bueno, yo parto de un prejuicio. Cuando vemos los medios, da la impresión de que la seguridad aérea está empeorando, que hay más accidentes, más incidentes. ¿Es solo una impresión o es una realidad? Sí, efectivamente. Creo que estamos ante un problema relacionado con la sobreexposición mediática. Es solo una impresión. Al final, tras cada accidente, especialmente cerca de aeropuertos, se multiplican los videos. Tenemos todos los ángulos y al final, todo eso es algo que sin duda multiplica los factores de estrés. Y sin embargo, cuando vemos las cifras, eso no es para nada cierto. La seguridad aérea, por su parte, ha mejorado. Como saben, el tráfico aéreo en los últimos 20 años se ha disparado. Si sumamos todo el tráfico, son cerca de 9.5 mil millones de pasajeros, de los cuales 4.5 mil millones viajan en grandes aerolíneas. Y aún así, no tenemos muchos accidentes. Estamos hablando de unos cuantos cada año. Si vemos las cifras de los últimos 5 años, el número de accidentes ronda los 2 accidentes por cada millón de vuelos. Entonces es muy bajo, pero esos son números que varían mucho en el mundo, entre Europa y Corea del Norte. ¿O al final es bastante igual? No estoy seguro de que la OASI tenga las cifras de Corea del Norte. Para ser claros, las cifras que mencioné son de la OASI. Al revisar el historial anual, en realidad hablamos de un total de 10 accidentes en el año. Si tienen uno más en Europa, habrá uno menos en Asia-Pacífico o al revés. Al final, no hay tanta diferencia en la aviación de transporte. Hay tan pocos accidentes que es imposible establecer un ranking. Un accidente puede alterar mucho las estadísticas. De hecho, En las estadísticas también vemos seguido a personas que nos dicen tal lugar, etc. Pero es porque son accidentes de hace 10 años que ya no pueden ocurrir hoy en día. Así que las estadísticas no son válidas para la seguridad aérea. por eso revisaba las tendencias de los últimos 5 años, sobre todo cuando vemos la zona Asia-Pacífico, que tiene un tráfico en claro aumento. Eso es muy importante. En términos de explosión, hoy en día no es que sí. Efectivamente, hablamos de que está aumentando fuertemente. Está aumentando fuertemente, efectivamente. Y por eso es importante relacionar eso con la actividad, y no simplemente detenerse en un evento u otro antes de continuar. Una pequeña palabra de nuestro socio gracias al cual podemos hacer estos videos y nuestro socio hoy es... ¿Quién no ha soñado alguna vez con montar su propio negocio y volverse independiente o simplemente complementar sus ingresos como asalariado? Solo que hay un verdadero problema y es el papeleo administrativo. El 64% de los emprendedores cree que es difícil entender las reglas de su actividad y el 55% de las pequeñas empresas dedica más del 40% de su tiempo de trabajo a gestionar tareas administrativas. Es decir, hay personas que van a renunciar a crear un negocio o que van a abandonar su empresa simplemente porque no logran gestionar todas estas obligaciones, y es ahí donde Legal Place va a salvarlos. Brinda solución integral para crear una empresa y elegir su forma jurídica. Apertura de cuenta profesional, publicación de anuncios legales, registro y matriculación de la empresa en registros profesionales. Es decir, que les tomará 10 minutos en lugar de batallar durante horas y horas. Después podrán domiciliar su empresa, lo que les permite ocultar su dirección. Y además, en general, también van a ahorrar en impuestos sobre la propiedad. Después estarán ahí para ayudarles en la vida de su empresa para poder gestionar su contabilidad. También harán trámites obligatorios como redactar actas, elaborar y depositar balances y gestionar el registro en el tribunal. Siempre es maravilloso. Una vez al año, también se encargarán de las declaraciones fiscales. Así que, en general, ya sea que estén creando su empresa o que ya exista, Legal Place es la solución simple, rápida y completa que puede adaptarse a todas sus necesidades para ahorrarles tiempo. Todo esto por un precio súper conveniente. Legal Place ya acompaña a más del 12% de los emprendedores que crean su empresa. Sigan el enlace en la descripción o usen el código TITELMAN15 para 15% de descuento. Concéntrense en su trabajo y no pierdan tiempo en tareas administrativas. Regresemos al tema. Cuando hay países que ya no respetan las reglas. Pienso en Rusia, que dejó de seguir recomendaciones. ¿Quién aceptó usar partes de aviones inadecuadas?
¿Notamos rápido una caída en las estadísticas de seguridad aérea? En el transporte aéreo, la OACI une al mundo y define reglas de seguridad desde 1944. Entonces, está claro que un país como Rusia se va a aislar un poco. D fue rechazada del Consejo de la OASI 2 veces exactamente la semana pasada. Y entonces, de hecho, cuando uno se niega a aplicar las reglas, al final, uno mismo se excluye de esta comunidad del transporte aéreo. Y muy rápidamente, al final, eso va a limitar la actividad aérea del país a su propio espacio aéreo. Y va a limitar la actividad de las aerolíneas de ese país, que ya no podrán ir, digamos, a los países de la OASI, salvo acuerdos bilaterales. Sabemos muy bien que los rusos van a Turquía, pero vemos que es la única salida. Después, vemos una degradación de la seguridad. Hay que ver la seguridad aérea como un sistema bastante complejo, con muchas redundancias. Al final, es todo un conjunto. Es un avión, son pilotos bien capacitados, controladores aéreos. Y es precisamente la buena coordinación de este ecosistema lo que va a generar seguridad al final. Y entonces, efectivamente, si uno de los elementos llegara a fallar, los otros lo van a compensar. Así que no vamos a tener una degradación inmediata. Pero está claro que la falta de aplicación de los fundamentos correctos, y yo diría que lo mínimo son los 19 anexos de la OASI, va a llevar eventualmente a una degradación de la seguridad. Eso indica que internacionalmente no hay tanta confiabilidad como nacionalmente. Puede decir, no sé, un operador quiere abrir una ruta en África, en una zona a veces poco confiable. ¿Puede preparar la seguridad para su llegada? Creo que hay dos casos. Si hablamos de un operador francés que va a establecer una escala más lejos, efectivamente, vamos a aplicar las mismas reglas que las que están en Francia. Ese es el primer punto. Ahora podemos preguntar en caso de arrendamiento, porque cuando una agencia de viajes va a organizar un viaje con varios tramos, se va a preguntar cómo asegurar la seguridad de mis clientes durante este viaje. Sobre el último punto, creo que hay varias respuestas. En Europa ya hay varias certificaciones. IATA impulsa la certificación IOSA, muy conocida, y que permite finalmente, a través de esta certificación, que la agencia de viajes se asegure de que la aerolínea esté certificada por IOSA. Yo diría que eso facilita su trabajo ahora, en el marco de las actividades que podemos realizar dentro del grupo APAV. Nos pasa con empresas que no tienen una actividad de ocio, sino una actividad profesional en zonas difíciles. Auditar las aerolíneas localmente para asegurar que el personal transportado no esté en peligro. Allá, se presentan problemas de trazabilidad en repuestos. Por ejemplo, el accidente del Boeing 737 MAX en Lion Air ocurrió porque usaron un sensor recuperado de chatarra. ¿En Rusia e Irán hay muchos desvíos? ¿Podemos garantizar la seguridad y la trazabilidad de las piezas de repuesto que se instalan en nuestros aparatos? trabajamos mucho en ecosistema y yo diría que una cadena de suministro es realmente un conjunto complejo en el que cada cliente debe controlar a su proveedor y así sucesivamente. Ahora, es cierto que hoy en día, con la aceleración de los ritmos de producción de aviones y el aumento del tráfico aéreo, hay una demanda de piezas de repuesto que está aumentando considerablemente. Y en estos mercados en tensión, inevitablemente, eso despierta el apetito de posibles estafadores que ven una ganancia. Fácil de hacer con piezas, a veces de segunda mano o pequeñas que no estarían certificadas ni son auténticas. Y ahí es donde creo que todavía estamos en un sistema donde es un enfoque un poco comunitario. Cada quien, controlando a sus proveedores, debe alertar rápido al detectar una señal y compartir la información. Existen varios canales para declarar eventos de seguridad. En ese momento, las autoridades intervienen, coordinan, detienen la actividad de la empresa y supervisan un plan para regresar a la normalidad. Quizá la empresa distribuyó 100,000 piezas. Hay que localizarlas, retirarlas
y reemplazarlas por piezas conformes. Eso es lo que se hace. Lo que se puede lamentar en el contexto tecnológico es no tener todavía una solución disponible que permita asegurar la trazabilidad. Por ejemplo, he visto que hay proyectos de blockchain. Ese tipo de cosas ya no cuentan con respaldo de las autoridades. Es la industria la que tomó la iniciativa ante esta amenaza para su actividad, la que se hizo cargo del tema, y los grandes contratistas, hoy en día, están probando soluciones basadas en blockchain para rastrear el origen de cualquier arandela o cualquier resistencia en una computadora, para así autenticar a cada uno de los actores de esta cadena de suministro, que, hay que reconocerlo, en el mundo aeronáutico son bastante complejos y, por supuesto, globalizados. También surge la pregunta sobre la certificación de aviones como el C-919 o el MC-21 que no son estadounidenses ni europeos. Si los rusos hubieran seguido, ¿cómo garantizamos la fiabilidad? ¿Tienen el mismo control que un aparato de Airbus? Primero, imagina el avión como un gran Lego. El avión Comac es efectivamente un avión de un fabricante chino, pero aún así, lleva muchísimos componentes que son europeos y estadounidenses. ¿Y validado? Y por lo tanto ya validado. Lo que está en juego es la capacidad del fabricante de aviones chino para crear una estructura que sea robusta y su capacidad de integración de los sistemas. Es necesario que todas estas piezas, que funcionan bien en otros aviones como el 737 o el A320, estén bien integradas y puedan al mismo tiempo asegurar la conducción del vuelo en sus operaciones normales, pero también en diferentes modos degradados. En esta etapa, el Comac está certificado en China y vuela en China. Cuando uno observa, el mercado interno chino es más que suficiente para su lanzamiento comercial. Podría operar desde China con aerolíneas chinas en la periferia. El certificado tipo OASI permite hacerlo en todos los países miembros de la OASI. Venir a Europa sería complicado. ¿Sin reciprocidad automática como entre Europa y Estados Unidos? No, absolutamente no. Y entonces, para que el Comac pueda algún día ser operado por una aerolínea europea, tendrá que ser certificado por la Agencia Europea de Seguridad Aérea, por la EASA. Es un proceso en curso, así que hay que esperar. Es curioso que los chinos solo hayan planteado el tema desde el lado europeo, no el estadounidense. Ciertamente la geopolítica influye en sus decisiones, y el director de la EASA ya se ha posicionado sobre el tema. Ya expresó que tomaría de 3 a 6 años poder verificar efectivamente esta integración y la solidez de la estructura según los estándares europeos, y que eso implicaría numerosas pruebas. Y finalmente, las mismas restricciones, o tal vez incluso más, no lo sé, que las que se aplican a Airbus en Europa. ¿Pero tendrían también la posibilidad de ser igual de transparentes? Porque nosotros, de todos modos, entregamos. No revelaré secretos industriales, pero al certificar un avión en China u otro país, validamos decisiones técnicas. ¿Los chinos aceptarían esa transparencia? Sí, esa es otra pregunta. Aún así, no puedo ponerme en su lugar. Lo que podemos decir es que hoy en día, aunque seguramente los equilibrios en el mundo están destinados a cambiar en algunas décadas. Hablemos de aeronáutica, los ciclos son largos. Lo que podemos ver es que un posible éxito comercial de esta máquina a corto plazo solo puede lograrse mediante la certificación europea y estadounidense. De lo contrario, ningún financiador, banco o empresa de arrendamiento invertirá en una máquina sin esa certificación. Hoy debemos admitir que nuestra regulación europea puede ser criticada, especialmente en la agricultura, que es otro tema. Desde el punto de vista aeronáutico, es eficaz y hoy reconocida mundialmente. Contamos con un poder normativo único en ecología y seguridad. Sobre eso regresamos a los SAC. Dijo que era proveedor de la Dirección de Aviación Civil. ¿Eso qué significa exactamente? La DGAC está a cargo de organizar el transporte aéreo en Francia. Básicamente asegurarse de que este transporte se realice en buenas condiciones de seguridad.
El transporte aéreo puede estar en riesgo, especialmente en seguridad dentro de la DGAC. Explico la diferencia. La seguridad es evitar que los rusos derriben nuestros aviones en Azerbaiyán. ¿Sí? Es evitar cualquier acto malintencionado contra el transporte aéreo. Entonces, eso es la seguridad. La malicia puede ir desde un ataque a un pasajero hasta ¿Meter bombas en nuestros aviones? DHL. Y entonces, ese es uno de los pilares. La protección y la seguridad es de lo que nos ocupamos. Es evitar cualquier accidente. Es un conjunto. Es un ecosistema. Es bastante amplio. La Dirección de Seguridad de la Aviación Civil dentro de la DGAC coordina todas estas actividades y realiza gran parte de los controles, especialmente en el ámbito operativo, sobre la navegación aérea, los aeropuertos. Y esta dirección tomó una decisión, que es muy antigua, de externalizar los controles en el ámbito de la producción y el mantenimiento de los aviones. Así que eso llevó finalmente a la DGAC a elegir un solo proveedor para realizar estos controles. Cada 6 años el contrato se renueva. Estoy contento de trabajar en APAV, que ha ganado 3 licitaciones seguidas y cumple sus misiones desde hace 15 años. ¿Tienen especialistas e ingenieros que revisan las líneas de ensamblaje o Air France Industries para asegurar que el trabajo esté bien hecho? Verificamos que el trabajo esté bien hecho con algunas inspecciones, pero no podemos supervisar a cada mecánico todo el tiempo. Por otro lado, primero vamos a revisar si su organización cumple con lo que exige la normativa, si sus procedimientos realmente se aplican bien. ¿Todas esas medidas de seguridad que recomienda la normativa, las están aplicando? ¿Ya ha visto que se encuentran desviaciones? Usted mencionaba empresas. Sí, existe cierta confidencialidad. Obvio. Sin desviaciones no habría autoridad de control y el sistema funcionaría. Hay que ver que estamos en una actividad compleja, que esto requiere una cierta cantidad de recursos. Entonces, sí, hay desviaciones relacionadas con la complejidad del sistema, pero también con respecto a los recursos que se requieren. ¿Hemos detenido a una aerolínea? Eso pudo habernos pasado. Pero vemos que, a menudo, es la situación económica la que finalmente nos lleva a dejar de invertir. La empresa ya no puede asegurar buen mantenimiento diario. Realizamos algunos controles, detectamos desviaciones y damos acompañamiento. Hay planes de acción, siempre de mejora. Siempre intentamos hacerlo mejor. Y lo que podemos decir es que esto sucede sin detener toda la operación. A veces se detecta una anomalía en un avión. Eso puede llevar a detener un avión por algunas horas, el tiempo que la compañía haga lo necesario. Ahora, afortunadamente, es un sistema en el que estamos, digamos, el tercer control, después de la propia compañía y su sistema de calidad. Ya detectaron la mayoría de los problemas a su nivel. En Europa decimos eso cuando las puertas están mal atornilladas. Pero efectivamente, usted dice eso. Tiene un tema de reparto y delegación que puede ser dado a las empresas. En Europa buscamos responsabilizar a las empresas. Es su deber y compromiso entregar productos conformes. Sin embargo, lo que puedo expresar es en el ámbito de la producción, solo a nivel de Francia. Cuento con unos 30 inspectores que supervisan constantemente todas las fábricas de Francia. En la fabricación de aviones, tengo 30 supervisando aerolíneas a diario. Solo en mantenimiento es mucho trabajo. A título personal, cuando tomas un avión, a veces notas cosas, diferencias o todo está bien. 2 cosas. Vengo del mundo del mantenimiento aeronáutico, así que siempre tengo un ojo de experto. Ahora, al viajar en avión, ver la cabina es más por experiencia del pasajero que por seguridad. ¿No hay preocupación en ese aspecto? Absolutamente ninguna. Tibo, gracias. Estuvo muy interesante. Podríamos agregar enlaces a las organizaciones por si reclutan o tienen actividades. Sí, en todo el sector aéreo reclutamos permanentemente. APAV y OSAC tampoco se quedan atrás. Enlaces en comentarios. Gracias por vernos. Hasta pronto en Estudio Aire y Cosmos. Gracias.